una cosa bien simple de que me gustó mucho. Carcoma es una novela oscura, por así decirlo, ¿no? Es una historia que trata, obviamente no voy a estudiar nada, o por lo menos Fernando no lo haga, de una casa, ¿no? De una casa repleta de entidades, digamos, ¿no? Que pueden ser espíritus, fantasmas, porque eso se va descubriendo en la novela, pero sí es el peso de la casa, habitada principalmente por mujeres, ¿no? O sea, hay otras cosas que se van viendo luego, pero son estas mujeres las que le dan voz, ¿no? A la novela como tal, le dan fuerza, principalmente quizá a la abuela y la nieta, ¿no? Igual obviamente a la bisabuela, la voz de la madre, son 4 mujeres, digamos, pero quizá las más presentes son estas 2, ¿no? Lo de la abuela y la nieta. Y es una historia, como lo hablamos hace un ratito en off, ¿no? Con las Lourdes, quizá un poco sumamente con el peso de la muerte, quizá latinoamericana, ¿no? O sea, es un autor español, nosotros hablando de la Liga Iberoamericana, pero por lo menos en nosotros, ¿no? Que como lectores hay muchas influencias, ¿no? Acerca de la muerte como tal, pero no de estas entidades, de estas casas, ¿no? Pesadas. Al margen de eso, de la historia como tal, que es muy buena, me parece que es una novela sumamente política, ¿no? Toda historia es política y pequeña visión, pero esta es más decididamente, ¿no? O sea, como que pensada quizá, y no digo necesariamente por la autora con esa finalidad total, pero sí es en parte porque habla mucho de la, por ejemplo, digamos, una manera breve de esa especie de lucha de clases, ¿no? A mí me recuerda mucho esta peli, ¿no? Reciente, hay muchas, ¿no? Pero Parasite, ¿no? De Bong Joon-ho, que ha ganado un montón de Oscars, premios, que es más o menos esa onda, ¿no? De digamos, una casa que se evita una especie de confrontación, digamos, entre la clase baja, entre una familia de clase baja con otra de la clase muy alta, y esa cosa ominosa, ¿no? Que está siempre presente ahí. Así que hay una especie de muestra, ¿no? Acerca de esto, de poner en evidencia estas 2 clases en ficción. Pero a la vez es una novela que aborda muchísimo, muy de frente, lo femenino, ¿no? Por así decirlo. No sé si es el término como tal, pero sí son, ¿no? O sea, al margen de que son autores, o sea, son las voces, perdón, de los personajes mujeres las que son las presentes, digamos. Hay personajes masculinos, pero son personajes que están más como que de paso, digamos, o que sí son importantes, pero que no hablan, por lo menos en la novela, ¿no? No tienen capítulos pertinentes. Entonces también hay una especie, ¿no? De confrontación también entre esta venganza, por así decir, de mujeres contra hombres que les han hecho cosas pesadas, ¿no? Así que quizá eso, para empezar un poquito, y vamos a seguir hablando, ¿no? Es una novela que se puede hablar de mil cosas, quizás las breves impresiones, y no sé tú, Lourdes, que tienes, o sea, tienes mil cosas por decir, yo está relatado, subrayado, pero te paso el micrófono. Buenas noches a todos, gracias por la invitación para charlar de esta novela tan alucinante como es Carcoma. Bueno, sí, de hecho sí parte de la premisa de la Haunted House, de la casa embrujada, y las 2 narradoras son la abuela y nieta que tienen una fama de brujas y de asesinas que no pueden con ellas. O sea, todo el pueblo les tiene miedo. Y en eso se basa justamente una de las afirmaciones más fuertes de toda la novela, que se vincula justo con lo que decía Rodrigo, ¿no? Es mejor que te tengan miedo a que te tengan lástima, ¿no? Es así que al inicio de la novela, cuando los periodistas están rodeando la casa embrujada donde viven estas brujas asesinas que hacen desaparecer gente, ¿qué es lo que hace la nieta? Bueno, por mandato de su abuela, es ir a regalarles una estampita de un santo a los periodistas, ¿no? Y les dice, toma, te lo manda mi abuela. Puta, no, desaparecen de inmediato. ¿Y por qué hacen eso? Porque, bueno, la fama las ha perseguido, ¿no? Entonces, creo que sí podemos comenzar con esta provocación, ¿no? Que si bien parte de este tipo de premisa, de que hay una casa embrujada, de que hay personajes que están lidiando con lo paranormal, y que, bueno, también, de fondo, hay una lucha de clases muy fuerte, ¿no? Que yo creo que es bastante innovadora respecto de la literatura como se había percibido hasta ahora, sobre todo, no me gusta hacer este sesgo, pero si pensamos en una autora mujer, creo que algo que se les había criticado a las autoras es que, bueno, apuntan mucho por temas netamente femeninos
y se olvidan un poco de la interseccionalidad. Martín es más que eso. Martínez le mete duro a todos estos temas sociales, ¿no? Entonces vamos a ver si hay algo de conflicto o no. Antes de pasar al diálogo como tal, hay una cosa que me llamaba muchísimo la atención y que está ya desde el inicio de la novela, y es la relación, bueno, ya hemos visto un poquito que la relación que tienen estas mujeres con el pueblo, marcan una distancia. Sin embargo, hay también una relación muy interesante con las entidades que viven en la casa. Les leo. Los muertitos también se callaron, dejaron de murmurar debajo de la cama y de sollozar en la alacena. No los vi durante unos días, hasta que uno sacó la mano por debajo de la colcha. Estuvo a punto de agarrarme el tobillo, pero se la pisé bien fuerte, con todo el tacón del zapato. O haces eso para que aprendan, o a la que te descuidas, te pierden el respeto y acabas arrastrándolos por toda la casa colgados de las palmas, ¿no? Y esa es una cosa maravillosa en donde se muestra el sesgo de la diferencia entre el tratamiento con los pobladores que están vivos y con las formas, los espíritus, los santos que habitan la casa, ¿no? No hay que tenerles miedo, hay que reñirles para que no te molesten, ¿no? Eso. Continúa. Lo que tú decías, ¿no? Entre tantas cosas que capaz esta novela innova, por así decirlo, a margen de lo que tú también ya presentaste muy ricamente, difícil, pero ya ricamente, pero en ese lado de eso, ¿no? Que se presentan o sea, hay esa cosa de salir de lo común, ¿no? ¿A qué voy? Por ejemplo, cuando habla de los ángeles no son los querubines, digamos, esos que conocemos, o esos personajes bonitos que nos ven en la tele, ¿no? Sino que la novela como tal, la figura del ángel, que habitualmente se mantiene, ¿no? La figura del ángel como algo bueno, siempre trae la luz y la oscuridad y bla, se muestra como un insecto, ¿no? Es decir, aquí los ángeles son mantis, ¿no? Son como especie de mantis que vienen a comer a no sé qué a la gente. Son porque los han visto, ¿no? Porque estos personajes, hay una de los personajes como que ha tenido, por decirlo, un encuentro con y él dice, los ángeles no son lo que ustedes creen que son. Ya es una nuestra política, porque es igual la novela luego se desarrolla, ¿no? Al decir que no todo lo que se ve, por más limpiecito, bonito que sea, es lo mejor. Y viceversa, lo que tú acabas de decir. Estas entidades, fantasmas, espíritus, aparecidos, lo que sea que esté en la casa, y que habitualmente, ¿no? se lo ve como algo de terror, como algo malo. En este caso, ¿no? de la novela, son al contrario, son como una especie de los protectores de la familia, ¿no? A pesar de que sí pueden causar ciertos daños, ¿no? Principalmente están ahí para cobijarlos, por lo menos a los que habitan la casa, no a las mujeres en este caso, no a los visitantes. Entonces, como que una manera, ¿no? También de salir de la zona de confort, de lo ya conocido, ¿no? Que los monstruos son malos y los ángeles son buenos, ¿no? En esta novela los ángeles son malos, por así decirlo, y los monstruos, entre comillas, son al contrario, ¿no? Son lo bueno, ¿no? Es lo que ayuda, digamos, a proteger y salvaguardar, en este caso, esta familia. Eso, me parece genial que hayas percibido esto de los ángeles, porque, bueno, o sea, sí estamos acostumbrados a conocer la imagen de la estampita, del ángel precioso, hermoso, rubio y demás. Sin embargo, las lecturas bíblicas y Evangelio, los ángeles no son precisamente hermosos, ¿no? O sea, sí tienen 10 ojos, 3 cuernos y son también los entes castigadores de Dios bíblicamente hablando. Aunque, como dices, en general estamos habituados a verlos como los que hacen el bien. Y ahí también me parece una cosa muy familiar para nosotros en Latinoamérica, ¿no? Y creo que se podría hacer una lectura comparativa bien rica al pensar en cómo les puedes pedir a los ángeles protección a partir de hacerles daño a otras personas. Porque eso me hizo pensar inmediatamente en la imagen del Señor del Gran Poder. O sea, si le mutilaron los 2 rostros era porque la gente bailaba y a un lado le pedía dame dinero al año, estoy bailando pero tú dame dinero, y a la otra cara le decía estoy bailando pero tú mata a mis enemigos, castigalos, hazlos sufrir. Entonces es a raíz de eso que se mutila los 2 rostros y solo se mantiene uno, ¿no? Entonces esta idea de pedir protección, también pidiendo el daño que nos han hecho tan cercana y tan próxima a nosotros, que me parece una cosa realmente maravillosa, ¿no?
Y creo que una de las cosas que tú también rescatabas bastante era esto de la relación con lo político, ¿no? El tema de las clases, de cómo se trabaja la relación entre no solamente las mujeres de su familia, sino también los hombres respecto de estos sus patrones, respecto de aquellos que tienen el poder. Se dice claramente, ellos son los que tienen el poder, por eso no tienes que mostrar que tienes más, o sea, solamente hasta cierto punto para que no te molesten. Entonces, ¿cómo has visto eso, este tema? Bueno, obviamente el poder es de las bases más importantes de la novela, ¿no? Hablamos, como dice ahorita, porque en eso la lucha de clases es una lucha de poder principalmente, ¿no? Digamos, de cosas, al margen de lo económico también, como hablábamos, ¿no? De lo social, de tantas formas. Y por eso la familia intenta integrarse mucho a la otra. O sea, eventualmente, no sé, la abuela, por ejemplo, no quiere que la nieta tenga contacto con la otra, que eventualmente te das cuenta. O sea, la gente que va a leer la novela, que hay cosas que quizá son un poco inevitables. Y lo que iba a aclarar también en política, lo que tú me dices, son dos cositas que son ahorita que se me vienen a la cabeza, ¿no? Uno, hay un momento en donde ambas familias comparten, bueno, no sé si comparten, pero bueno, es una llena de tragedias, ¿no? Y en una de ellas es como que la familia poderosa, digamos, le toca sufrir algo, y es que por más doloroso que sea el acontecimiento que sucede en la novela, aquella familia quizá no llega a doblegarse de la forma que estaba, y eso está dicho en la novela, ¿no? Está ahí, que el pobre, por así decirlo, siempre va a sufrir más que el que tiene plata, sea cual sea la ocasión, digamos, ¿no? Porque hace una comparativa, ¿no? Que la otra persona, por nada, está sufriendo, siempre está maquillada, digamos, siempre está, no sé, no termina de desgarrarse de llanto, digamos, como quizá la gente, o sea, es lo que dice la novela, ¿no? No se da tanto una opinión. Entonces hay esa convicción. Y algo también que me gusta mucho esto de la lucha del poder, por así decirlo, es la sutileza en la que ha manejado la guerra, ¿no? La guerra y la posguerra española. Porque, o sea, como trata la historia, ¿no? De la bisabuela hasta la nieta, digamos, entonces son muchos años de vida. Y en el transcurso, ¿no? Al principio, una de las primeras venganzas, porque es una historia de venganza, ¿no? Porque entre otras cosas contra los hombres que les han hecho daño, digamos, por decir, como puede ser una de las circunstancias, y de una manera bien concreta, ¿no? Cuando la casa igual toma acción y ejecuta algo, ¿no? Y me iba, digamos, de la guerra, ¿no? Y de la posguerra, o sea, de Franco, ¿no? La guerra española del 33 y quedó hasta el 70 y tantos. O sea, la guerra ha durado poco, pero la posguerra ha sido 40 años de dictadura, ¿no? La de Francisco Franco y todo aquello. Y ha sido una de las dictaduras más, bueno, toda dictadura es sangrienta, ¿no? Pero ha sido de las más continuadas y más duras de Europa, ¿no? Y yo por lo menos entiendo esa alusión también un poquito de la novela de la casa como un lugar que resguarda la sangre, ¿no? Los huesos de los que se come, como España también, ¿no? Como ese país que en aquellos años se ha comido eso, ¿no? Se ha devorado un montón de sangre no solo de los soldados, que ha sido muy poco, sino de los políticos, de los guerrilleros, de la misma gente, ¿no? Como en toda dictadura, como la Argentina, la boliviana, claro, en España, como comentaba un poquito, ha sido muy pesada, pero también toma fuerza, y eso ya para el micrófono, ya para hablar mucho, es esto de que hay una parte donde, o sea, creo que nos spoilea mucho eso ahí, cuando uno de los personajes, ¿no? Los padres, no quiere ser súper violento, súper machista, digamos, pero cuando toca la guerra, la llamada de la guerra, se esconde. Él no pretende ir a la guerra porque dice, no, o sea, él sí es valiente con las mujeres, digamos, bueno, valiente, sí es violento y estúpido, pero cuando toca la violencia real, digamos, a la que él mismo debe enfrentarse, decide no pasar y pasan otros eventos, ¿no? Entonces es como la guerra, pero es de una manera más sutil, ¿no? O sea, la guerra, cómo entra en la novela, pero de una manera no tan frontal, pero que está ahí. Porque es bien diferente a las visiones que estamos acostumbrados a ver, ¿no? De que la guerra es así, que es que tienes que defender tu patria, o al contrario, ¿no? Que la guerra está mal. Y yo creo que en ese sentido, al hacerla tan
lejana y a la vez cercana, porque es algo que como acontecimiento hiera a los personajes, pues, hay una diferencia. Sin embargo, ahí no concuerdo mucho en esto de la venganza contra los hombres que les hacen daño, porque siento que hay un tema que es un poquito más complejo, ¿no? Que hay que hilarlo fino, porque es como todo lo que pasa en esta novela. Hay muchas cosas que son aparentemente una cosa, pero por debajo hay otra. Y acá, por ejemplo, Pedro es el que rompe toda la ecuación, porque a Pedro la abuela lo ama. Pedro es el que le gusta, o sea, Pedro se lo consigue y Pedro es el buen hombre, el que trabaja, el que se sacrifica por la familia, el que se va a dar la familia. Entonces, ¿cuál es el problema entonces con Pedro? Porque la casa se lo come, ¿no? Y yo creo que ahí podríamos pensar en que tiene muchísimo que ver el tema de la lectura social, porque Pedro finalmente es el capataz y él nunca se va a enemistar con los patrones. Él siempre va a estar ahí cuidando sus cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas que la novela nos va presentando de manera muy de frente, pero luego hay otras que nos exige que las vayamos hilando bien fino, de manera sutil, tal como presentabas el tema de la guerra, ¿no? De cómo se trabaja en este sentido, ¿no? De cómo se juega con ello. Y lo mismo con cada elemento dentro de la casa, con el armario, con las ollas donde además se refugian los muertos. Y eso me parece bien simbólico, ¿no? Porque es lo primero que se queda vacío en una guerra, en las ollas, se pasa hambre. ¿Y qué es lo que comemos finalmente? ¿Qué es la salsita de pollo? Si no es un guisado de muerto, ¿no? Entonces creo que hay cositas así bien intensas en la novela que contribuyen a crear un clima que, bueno, y es algo que comentábamos con Rodrigo previamente, que hemos escuchado personas que decían que la novela no deja dormir, y es que hace, o sea, más que contar, muestra algunas cosas que sí pueden ser perturbadoras, porque mi habitante de casa tomada me han parecido muy familiares y cercanas, ¿sí? Y bueno, sé que otros temas, creo que hay 25.000 más, pero ya empiezo a escuchar voces fuera y no son de muertos. Bueno, tienes toda la razón con lo que tú acabas de comentar ahorita acerca de eso, ¿no? Quizá el caso de Pedro, como tú dices, ¿no? Que no siempre es es que es un intruso, ¿no? O sea, la casa es como que por más bueno que pueda ser, es como que la casa que está mucho más tiempo, bueno, que acompaña, digamos, desde la bisabuela, desde la nieta, que es mucho tiempo, es como que conoce la historia y no confía, como tú dices, por esa lectura social de que está capaz, o capaz solo porque es hombre, capaz también puede ser porque no está muy evidente. Yo por lo menos yo lo había entendido un poco así, ¿no? Capaz, no sé, porque como dice un hombre bueno, en teoría y todo aquello, pero todos los demás personajes, hombres principalmente, son una desgracia, ¿no? Claro. Pero quizá un poquito saliendo de Cito, también podamos, no sé, yo pensaba mucho, ¿no? También o sea, ¿qué onda, digamos, ¿no? con este libro del circuito, digamos, ¿no? Editorial, contemporáneo quizá, ¿no? Bueno, obvio, es una novela súper contemporánea. Y más o menos con qué otras novelas o qué otras historias también puedo ir tratando. Obviamente es feo, ¿no? Catalogar, digamos, esta novela pertenece a este grupo, ¿no? Esta novela pertenece a este otro grupo porque eso es muy ambiguo, ¿no? Eso no sé, creo que no se puede, solo con el boom han hecho eso, ¿no? Pero de una manera más explícita. Y con este último, como esa especie de nombre que le dieron, ¿no? El neogótico andino y todo aquello que está ahí bueno, no me convence, pero es parte de también estrategias editoriales. Pero pensaba, ¿no? En novelas también quizá o en historias que se mandan, pero no tanto con la intención, digamos, de pensar en libros, sino ¿a qué va? A lo que voy a decir, como al final, ¿no? O sea, la autora dice que, o por lo menos escribe, que el germen, digamos, de la novela es la memoria, ¿no? O sea, la historia que le han contado, o sea, de su familia, digamos, ¿no? Entonces, no sé, yo por lo menos me acerco mucho a otras novelitas que están encontrando en su tiempo, españolas, contemporáneas, digamos. Me suena uno, es la mala costumbre, ¿no? De Ana Portero, que es una novela española, que igual me recuerda esa historia, su conversión, digamos, no sé conversión, pero su nacimiento como trans, pero igual recurre a esos aspectos de la memoria, ¿no? Y
luego la ficcionaliza, porque no significa que es una historia real, digamos, y ya, sino que ya parte de un acontecimiento y la despliega y la vuelve una novela, ¿no? Así que, no sé tú, Lourdes, qué piensas esto de la memoria como detonante, digamos, ¿no? Como posibilidad de algo, y como, por ejemplo, que tú hablabas hace ratito, ¿no? Del hecho de que puede también adecuarse quizá a las historias de nuestras abuelas, lo que nos van contando, y en esa tradición más que todo, ¿no? La tradición, digamos, de lo oscuro, quizá que aquí en lo boliviano también hay mucho de eso. No sé si publicado, pero sí hay mucha. Creo que todos hemos tenido abuelas, abuelos, ¿no? Que nos han contado experiencias, no sé si paranormales, oscuras, extrañas, ¿no? Justo por ahí podríamos encontrar una relación entre Carcoma y novelas latinoamericanas, ¿no? Porque nosotros, por algo nos han catalogado del realismo mágico y todas estas cosas, pero sí estamos bastante contaminados, por ejemplo, contaminados es la palabra, sí suena feo, pero es la idea. Estamos invadidos, digamos, por este tipo de historias, entonces más que las abuelas sigue siendo algo muy presente. Todavía podemos encontrar en las noticias, así de hay una sirena, o han pillado tal cosa, o lo han linchado porque eran calcari, o sea, cosas que están todavía bien cercanas para nosotros. Entonces, creo que sí se pueden encontrar textos, hay un montón de recopiladores que están trabajando con este tema, y lo que sí estoy viendo es que están sacando más en textos pensados para un público infanto-juvenil. Hay historietas que desde hace años están con el tema de la memoria, con la tradición oral y demás, ¿no? Y por otro lado, ya que estabas hablando de autores españoles, me parecía bien interesante que justamente mujeres que, lo digo por decir, ¿no? Que han estado publicando textos dentro de esta narrativa policial, el thriller y el policial negro, que se desarrolla muchísimo en España porque tiene una tradición muy fuerte de policial negro, trabajaban con, no voy a hacer spoiler, pero trabajaban con algún personaje niño. Y me ha sonado muchísimo a Carmen Chaparro y a Aranza Portavales. Entonces, era como, wow, ya sé más o menos de dónde está, con quiénes se vinculan, ¿no? Porque la literatura no nace de la nada. Sí, y creo que sería bien interesante que en algún momento hagamos una charla vinculando con otros autores y autores también que se están dedicando a retraer estos relatos orales, estas tradiciones, estas cosas de la función de la memoria importante, es una fuente inagotable, para ver con qué otras cosas, con qué otros textos puede dialogar. A mí me hace muchísimo recuerdo a Come Tierra, por ejemplo, de Dolores Reyes, en donde es la tierra como objeto la que tiene memoria, y acá en Carcoma es la casa la que tiene memoria. Ahora, el efecto que tienen las personas a las que captan amablemente, pues, los lectores que decidan, creo yo. Creo que ya tenemos que ir cerrando, ¿no? Bueno, entonces ya vamos cerrando nuestro diálogo. ¿Algún apunte, Rodrigo, para terminar? Bueno, para acabar quizá, solo termino sencillo, pero solo recomendar mucho la novela, que me parece que es un trabajo sumamente importante en lo que están haciendo las editoriales bolivianas, o sea, hoy en día, y no todas, por supuesto. Voy al Cuervo, a Mantis, a Dundum quizá, es decir, editoriales que al margen obviamente de publicar muchos libros nacionales, también nos traen, digamos, ¿no? Literatura europea, digamos, ¿no? Que no sé si sucedía mucho antes, ¿no? No sé si de verdad tengo tanto pensamiento, y no solo literatura europea antigua, sino súper contemporánea, ¿no? Porque Alcoma ha salido hace muy poco, pienso en Furia también de la Cleo Mendoza, bueno, Mantis igual, pienso en El corazón del daño de María Negrón, libros sumamente boom, digamos, de este año, del año pasado, que habitualmente no llegan al mercado boliviano, ¿no? Si llegan a precios clave, elevadísimos, ¿no? De verdad, por las ediciones, la importación y todo aquello. Así que yo creo que es muy valioso lo que tenemos. Bueno, obviamente la literatura boliviana igual es muy rica y tenemos muy lindos exponentes, pero este acercamiento, ¿no? que me parece muy oportuno, creo que podemos aprovecharlo con mayor
Bueno, estamos en la feria del libro, ¿no? Hay que venir a explorar, comprar, qué sé yo. Sé que es medio cliché, pero quizás ese es el último punto, porque creo que hemos hablado mucho de la novela y lo demás sería spoilear, ¿no? Lo demás sería simplemente que se cierre que es una novela de, no necesariamente de terror, aunque sí tiene muchos componentes oscuros, que creo que es muy dinámica. Y nada, ya me estoy estudiando al Pedro Lourdes. Listo, ok. Sí, ha sido bien difícil poder charlar de esta novela sin spoilear demasiado, ¿no? Porque eso también va dosificando la información a lo largo de toda la novela y de las dos narradoras, que son la abuela y la nieta, como lo habíamos dicho desde el inicio. Entonces, aquí quedaríamos, y bueno, Rodrigo tiene toda la razón respecto de que es una cosa genial poder encontrar estos textos accesibles para nosotros ahora. Y sí, tenemos que leer esta novela. Para quienes aman el terror, capaz no los deja dormir. Para quienes ya pueden tomarse estas cosas de otra manera, pues pero tiene sus cosas divertidas también, ¿no? Y eso sí, hay un gran aporte respecto de la narración y de la literatura como tal.